Miss, Ujú, ahora es el turno ujú. de la alumna Rafaela, ¿no? Ya. Quien nos ha preparado también un tema importante. Si somos independientes, ¿no? Si somos ahora una república, como bien lo dijo Rodrigo, toda república debe tener, pues, las normas del juego. Todo país debe tener un conjunto de lineamientos, un ordenamiento que lo ayude a vivir en armonía, ¿no? Entonces, este documento tan importante, esta carta magna, son las constituciones. A diferencia de, por ejemplo, países como Estados Unidos, que desde que tuvieron su primera constitución nunca más la cambiaron, Nunca la vamos a ver cambiaron. cómo han ido evolucionando las constituciones pues, de nuestro país. Nosotros conocemos mucho quizás la del 33 o la de 1979 o la actual, pero cómo fueron avanzando en el tiempo, esa ha sido la investigación de la alumna Rafaela. Rafaela, bienvenida, buenas noches. Días de nuevo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día soy Rafaela La Cruz y les voy a hablar sobre la Constitución, ¿no? Su definición, su importancia y otros aspectos importantes a saber. Primero quería decirles qué es una constitución, ¿no? Bueno, una constitución es como una gran guía para el país. Gracias. Bueno, como decía, una constitución es una gran guía para el país. Es el lugar donde están todas las reglas más importantes, centrales y generadas en un texto hecho por todos y para todos. Esta es una ley suprema que establece y organiza al gobierno. En ella se encuentran los deberes y derechos de los ciudadanos. Se define la organización del Estado, quién manda en el país y qué labores le corresponde a cada institución política. Las leyes escritas dentro de ella jamás de los jamases se pueden contradecir. Em, pero esto no quiere decir que ella sea inamovible, pues es verdad que la idea de una constitución es que ésta sea estable en el tiempo, por lo cual se realiza minuciosamente. Sin embargo, y si la mayoría de los ciudadanos lo ve conveniente, se le pueden hacer algunas modificaciones y estas contraen el nombre de reformas constitucionales. Luego seguimos. ¿Para qué sirve una constitución? Bueno, como cimiento básico del ser humano, todos contamos con una voz en las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas, tales como lo es el bienestar material, como la comida, el techo y la educación, protección ante la violencia y la discriminación, y el reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Bueno, para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos para delegar los poderes que deben ejercerse para el bien común, para la comunidad. Una constitución sirve para controlar este poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de las personas, en vez de usarlos para su propio provecho. Sobre todas las cosas se busca una sociedad más justa, una justicia. Luego pasamos a cuál es la importancia de una constitución. Bueno, la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país, es crítico para el país. Y como consecuencia, también tiene un profundo efecto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. El Estado necesita que un motor potente para que pueda realizar las cosas que necesitamos que haga. Pero este poder tiene que ser controlado y es ahí donde entra una buena constitución para que pueda poner al Estado bajo el poder público y que garantice que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos, sin excepción. Es algo así como un pacto político y social entre el gobierno y sus ciudadanos. Y yendo más allá, es la historia de un país, su pasado y cómo éste se quiere proyectar hacia el futuro. Luego pasamos a cuántas constituciones tuvimos. Bueno, hemos tenido 12 sin contar algunas posteriores y anteriores, y ahí podemos visualizar cada una de ellas desde el 1823 hasta 1993, que es la actual, que vamos a hablar después. Y bueno, la historia del constitucionalismo peruano se remonta a la primera constitución española y llega hasta la actualidad, como había mencionado. Esta historia en el Perú está vinculada con el nacimiento de la República, como mencionó Alesa, en 1821.
luego de que don José de San Martín decretara la independencia del Perú. En esas circunstancias surgió una necesidad de elaborar y aprobar, al igual que se había dado ya en otras naciones anteriormente, una constitución que estableciera la forma de organización del Estado que se iba a dar el Perú. Seguimos con la constitución actual. Hoy en día, nosotros como peruanos usamos la Constitución Política del Perú de 1993. Esta norma fundamental fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático y la convocó él mismo tras la disolución del gobierno en el autogolpe del 92. El 31 de agosto del 93, el CDD sometió un voto popular que la gente podía votar por el sí, estaba a favor de que se cumpliera la Constitución, y por el no si eran contrarios a ello. Cuando los resultados salieron a la luz, por el sí habían votado 3.878.964 ciudadanos, es decir, el 52%, mientras que por el no votaron 3.545.699 personas, es decir, el 47%. Bueno, estas cifras no fueron abrumadoras como lo había esperado el gobierno, pero Fujimori al final procedió a la promulgación de la Constitución el 29 de diciembre de 1993. Y esta entró en vigencia el 1 de enero del 94. Luego pasamos a los aspectos positivos y negativos, ¿no? Por un lado, puse que el poder sin límites puede generar una dictadura, corrupción y opresión, ¿no? Y puede dejar de lado muchas veces a las minorías. En ocasiones, transgrediendo los derechos de estos, ¿no? Por otro lado, en los aspectos positivos, tenemos que garantiza la rotación del poder, por lo cual tenemos la posibilidad de elegir a diferentes candidatos al término de cada mandato. Esto se da con el fin de que ninguna organización o partido político pueda tener ni demasiado poder ni estar en el poder por mucho tiempo. Luego, limita el poder del gobierno diciendo lo que puede y lo que no puede hacer. De ahí se le puede ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas como la educación, ¿no?, la salud o servicios de sanidad. Y por último, fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, que es algo muy importante, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y de su pueblo, de la comunidad. Por último, pasamos. ¿La Constitución es realmente cumplida? Bueno, en mi opinión, parcialmente se podría decir que la Constitución sí es cumplida, pues es una ley vital que no puede ser sustituida. Sin embargo, es cierto que hay ocasiones donde los partidarios, o bueno, los gobernadores, quedan cegados por el poder y la codicia, dejando de lado la función principal, que es cumplir las necesidades del pueblo. Y estos se comienzan a fijar la meta en la cantidad de dinero que ganan con ello, ¿no? Este deseo obliga a los personajes públicos a buscar soluciones menos eficientes a cambio de remuneraciones más ostentosas. Por otro lado, es de conocimiento público que las elecciones electorales se dan a modo de democracia y justicia, pero en muchas ocasiones se han sabido ver cómo se modifican estas decisiones tomadas por el pueblo a favor o en contra de ciertos órganos gubernamentales. Los medios de comunicación toman un vasto papel en la mediatoría de la información entre los temas políticos y el conocimiento de ellos por el pueblo. Pero existen ocasiones donde los medios de comunicación buscan descentralizar la información, llevando así a los ciudadanos a estar desinformados para no poder realizar ni reclamos o poder dar una opinión al respecto. Pero bueno, volvemos a la pregunta. ¿Es realmente cumplida la Constitución? Y pues terminaría diciendo que aparentemente sí, pero moralmente se tendría que evaluar. Muchas gracias. Felicitaciones, muy bien, Rafael. Muchas gracias. Buenos comentarios. El cuerpo normativo más importante de todo país, en el que, como bien lo mencionaste, como bien lo mencioné, se fijan las reglas del juego, ¿no? Muy buen análisis, felicitaciones, has enfocado
de una forma espectacular lo que es la Muy Constitución. bien. Me ha agradado mucho la exposición. Y ya dentro de los últimos participantes, vamos a tener a un alumno que ha hecho una investigación sobre en realidad toda la República, ¿no? Y cuáles van a ser esos presidentes que por ahí han marcado la historia, no necesariamente por cosas buenas, ¿no? Sino también por ahí por cosas turbias. Jesús Villar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor, le agradezco la bienvenida. Es un gusto estar aquí presente con ustedes. Buenas noches, querida directora. Voy a proceder a compartir Buenas pantalla noches. y a mostrarles mi presentación. Les doy la bienvenida a mi tema, que es sobre la República del Perú, sobre sus datos curiosos, y no podemos hablar de república sin sus presidentes. Estos han sido elegidos por mí de acuerdo a cuáles me han impactado más, cuáles considero yo importantes mencionar, ¿no? Bien. Avanzamos. He dividido la República en tres: el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Empecemos por el siglo XIX. Empezamos como primer presidente del Perú a José de la Riva Agüero. Su gobierno duró tan solo 4 meses, ya que es derrocado por José Bernardo de Tagle. José Bernardo de Tagle, este último, propicia la entrada de Simón Bolívar al Perú con el fin de terminar echando a las fuerzas realistas del país. Años más tarde vendría Ramón Castilla. Él se encargó de levantar la economía del país mediante la explotación guanera. Él adquirió nuevos barcos y construyó el primer ferrocarril de la región. Seguimos con Manuel Pardo y Lavalle, que fue el primer presidente civil del Perú. Él trata de no centrarse solo en la exportación del guano para elevar la economía, sino que empieza a, no sé, ofrecer lo que es a diversificar la economía, ¿no? Las haciendas azucareras, la industria textil por el sur. Finalizando su gobierno, firma un tratado con Bolivia, el cual finalmente nos terminaría perjudicando a nosotros en la Guerra del Pacífico. Años más tarde, como último dato de este presidente, su hijo, José Pardo y Barreda, tomaría el cargo del Perú hasta en más de 2 ocasiones. Seguimos con Nicolás de Piérola, que ocupó la presidencia en la ausencia de Mariano Ignacio Prado. Piérola, durante su gobierno, tomó unas decisiones un tanto cuestionables, a mi parecer, durante la Guerra del Pacífico. Él terminó cortando los suministros que necesitaban los soldados del sur, en Tacna, y bueno, desmotivando a estos últimos, ¿no? Porque los soldados se sintieron abandonados, y eso también favoreció la derrota con Chile. Bien, años más tarde, y para finalizar la parte del siglo XIX, está Andrés Avelino Cáceres. Él se encargó de la reconstrucción nacional y al pago de la deuda externa que teníamos con Inglaterra mediante el contrato Grace. ¿En qué consistía este contrato? Se le otorgaba la administración completa a los ferrocarriles y a las obras del Perú con el fin de pagar la deuda, ¿no? Todo esto durante un lapso de 66 años. Entrando al siglo XX, tenemos a Augusto B. Leguía. Él adoptó un gobierno dictatorial corrupto y se asoció mucho a lo que viene siendo el capital extranjero, a Estados Unidos. También duró 11 años en el poder, el oncenio de Leguía. Años más tarde vendría Luis Miguel Sánchez Cerro, realizó un golpe de Estado contra Augusto B. Leguía. Esto provocó lo hizo popular entre los peruanos, entre la población de aquella época, lo que propició su ascenso como presidente. Luego sigue Manuel Arturo Odría. Él realizó un golpe de Estado contra José Luis Bustamante, juramentó no oficialmente en 1948 frente a una junta militar. Adoptó un gobierno dictatorial también como Augusto B. Leguía y persecutorio contra los apristas y comunistas. Por otra parte, en su gobierno sucede algo muy importante y algo que no se ha visto en el Perú antes, que es él admite el voto a la mujer, el 17 de septiembre de 1955. Finalizando el siglo XX está Alberto Fujimori. Él se encarga de baja los aranceles de las importaciones para hacer que el país, el Perú,
para que el Perú tenga una economía, mejore su economía y baje la inflación de la moneda. Él sustituye al INTI por el sol. Él ya al finalizar su gobierno lo quiso perpetuar, quiso quedarse en el poder para siempre y con ayuda de las Fuerzas Armadas disuelve el Congreso. Perpetuar su gobierno no tuvo éxito y termina renunciando a la presidencia del Perú vía fax desde Japón. Bueno, finalizando ya mi exposición, en el siglo XXI, yo he juntado a Ollanta Humala y a Pedro Pablo Kuczynski porque no han, en mi opinión, hecho cosas tan relevantes en el siglo XXI. Estos se han visto involucrados en casos de corrupción y la diferencia entre PPK y Ollanta Humala es que él no terminó su gobierno. PPK no terminó su gobierno porque se le vinculó al caso Lavajato y terminaron pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Él termina renunciando y luego sigue Martín Vizcarra, el actual presidente del Perú, toma el poder luego de la renuncia de PPK. Les quiero agradecer por su atención. Esto ha sido todo por mi parte. Les deseo un feliz 28 de julio, felices fiestas patrias. Arriba Perú. Muchas gracias. Jesús, buena la perspectiva. Buena participación, sí. Felicitaciones, Jesús. Felicitaciones de nuevo. Miss, para finalizar la presentación del grupo a la alumna Namira, quien en respuesta nos habla sobre la emancipación, ¿no? Y lo importante que ha sido todo este proceso de independencia. Namira, buenas noches. La palabra es tuya, Namira. Ok, profesor. Buenas noches, directora. Buenas noches, profesor Paul y compañeros en general. Hoy me toca exponer la emancipación del Perú. La historiografía oficial peruana del periodo de 1821 a 1842 constituye la primera etapa de la historia republicana del Perú. Se inicia oficialmente el 28 de julio de 1821, día en el que el general José de San Martín, jefe de la expedición libertadora, proclamó la independencia del Perú en Lima, la capital del hasta entonces el virreinato del Perú. Sin embargo, para el historiador Jorge Basadre, el punto de partida del nacimiento de la República del Perú sería la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú, que se da el 20 de septiembre de 1822. Después está la emancipación en el Perú Norte. En 1820, la expedición libertadora procede de Chile desembarcó en el Perú. Al mando del general José de San Martín, en ese proclamó en Lima la independencia del Estado peruano en 1821. Bajó y se formó el primer Congreso Constituyente del país. En resumen, la independencia del Perú es un proceso histórico-social que se corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos, de la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española, resultados de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas liberadoras y la acción de las patriotas. En resumen, la emancipación del Perú del periodo abarca de la rebelión indígenas anticoloniales del siglo XVIII hasta las rebeliones criollas del principio del siglo XIX. Muchos incluyen también los sucesos ocurridos en la presencia de don José de San Martín y Simón Bolívar en el Perú. Gracias. Bien. No, mira, entonces, en ese sentido, ¿qué significa emanciparse?
liberarse de un poder, de una autoridad, La búsqueda de la independencia. Deshacerse de un yugo, ¿no? Muchas gracias, Namira, gracias por tu participación el día de hoy. Mira, muy bien. Felicitaciones a todos. Buenas exposiciones, buena participación en esta noche. Buenos conceptos nos han dado, han hecho manifestaciones de todo lo que ellos han podido hacer su investigación, y eso es lo bueno. Eso es lo que nos nutre a nosotros, ser orgullosos de nuestra patria, de lo que sabemos, de lo que tenemos y de lo que podemos defender, porque eso en realidad es lo que ahora ustedes, prontos ya a salir a la sociedad, pues eso tienen que saber para poder, en el caso de la presidencia, elegir a buenos gobernantes. Gracias, chicos, nuevamente felicitaciones. Gracias, profesor, por el apoyo con nuestros niños, porque también de usted ha dependido mucho el trabajo de ellos. Felicitaciones a usted también, profesor. Entonces, buenas noches con todos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Buenas A noches. cuidarse, a cuidarse. chévere, cuídese. Buenas Tengo el noches. orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito y